Hola hermanos, bienvenidos a nuestro canal. Los invitamos a reflexionar sobre el Evangelio del 13º domingo de tiempo ordinario. Si tienen preguntas, les pedimos que dejen sus comentarios ahí y los contestaremos lo más pronto posible. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía. Unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues vamos a comentar lo del Evangelio. Yo creo que tenemos un ejemplo muy importante de ahí para poder comentar, para poder aportar cada quien nuestro granito de arena, aprender unos de otros. Y también pues la gente que hoy, gracias a Dios, nos está viendo, pues también puedan aprender y nosotros de ellos, y nos ponen sus comentarios y todo ahí. Tenemos aquí quisiera que consideráramos varios aspectos para empezar a comentar uno. El personaje ahí que está solicitando la ayuda de Jesús. Y por otro lado, también, como ya hemos comentado en otras clases, también quisiera que no nos remontáramos al hecho físico en el momento, ¿verdad? Tratemos de traerlo hacia la vida de hoy, ¿verdad? Nosotros mismos, como para nuestros hermanos que están viendo, para no quedarnos, pues, qué gran fe la de Jairo, qué bonito, Jesús resucitó a la niña, todo eso, pero en realidad, si nos quedamos allí a nosotros en lo personal, o por lo menos en lo personal, siento que no me ayudaría mucho. Entonces, quisiera que nos enfocáramos, traer el ejemplo, traer lo que pasó, ¿no? Pero a la vida de hoy, de cada uno de nosotros, y las personas que nos están viendo, pues también los invitamos a que apliquemos la palabra de Dios hoy a nosotros, ¿no? Pues ¿qué les parece si con eso iniciamos? ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué podemos comentar sobre este evangelio? Pues mira, yo vi en esta parte bien importante. Muchos diríamos que yo quisiera ser como Jairo o algo así, pero yo creo que ya no es posible. Es la historia de él, pero ahora esa historia yo creo que si la puedo aplicar en mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es Jesús para mí? Como en ese momento, ¿no? Que él llegó y se postró ante Jesús, ¿verdad? ¿De qué manera estoy yo conociendo a Jesús? ¿O cuál es mi realidad en ese momento? Y sí, tiene sentido lo que dice, ¿no? Precisamente hacerlo personal, porque
nosotros los cristianos muchas veces tratamos de imitar acciones que ciertas personas, como usted lo mencionaba, Jairo, tratamos de hacer lo que él hizo o lo que un santo hizo, pero la cuestión es personal con Jesús. Mi necesidad es personal con Jesús. Entonces, qué bueno que tocó ese punto para todos, ¿verdad? Hacerlo personal. Adelante, ¿quién más? Bien, hermano, cuando ahorita me vino a la mente ese punto que usted tocaba ahorita, que es de manera personal. Bueno, pues de manera personal, de igual manera Jesús continúa haciendo su trabajo, ¿no? A igual como lo hizo con Jairo, a diferencia de que pues ahora es el Espíritu Santo el que es el intermediario a través de las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo pienso que, y estoy seguro, ¿no? De todas estas situaciones que hemos vivido en nuestras familias, con nuestros compañeros, en nuestras comunidades, yo creo que básicamente en todas las áreas en las que nos desenvolvemos, cuántas veces hemos visto la sanación de muchos hermanos, de nuestros papás, de nuestros hijos, de nuestros tíos, tías, ¿no? Yo creo que esta escena es una escena muy común en la familia, ¿no? Y algo, cuando usted menciona eso de la relación personal, es precisamente ahí donde por eso usted comentaba al principio que nos invita a actualizarlo, a hacerlo el hoy precisamente en ese sentido, ¿no? Porque todavía, a pesar de que Jesús ya no está como lo estuvo con Jairo, pues está la esencia del Padre y del Hijo, que es el Espíritu, que es el que nos ayuda, el que nos motiva de la misma manera, así como Jesús sana a la pequeña, ¿no? En este contexto, quiero quedarme ahí para después darle continuidad con alguno de los comentarios de los hermanos, ¿verdad? Entonces, vayamos a alguien más. La importancia de que tiene un punto bien importante que hizo Jairo es que él fue a donde sabía bien que era el único lado donde le iban a ayudar. Y Jairo tenía algo que ahorita nosotros, yo en la persona no lo tenemos, porque Jairo solamente escuchaba a Jesús y nosotros estamos rodeados de todo lo demás y no escuchamos, solamente oímos pero no escuchamos, porque a Jairo le decían ya no lo busques, ya no le ruegues, ya no lo lleves, ya murió. Y Jairo no escuchó todo lo que los demás le decían. Mi pregunta es, ¿qué es lo que a nosotros no nos deja escuchar a Jesús? Pues yo creo que más que nada no hacer mucho caso en otras cosas y poner nuestra confianza en Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo creo que esto, como decía usted, hermana, es muy importante, ¿no? Principalmente, yo digo, en mi persona, como dije en el video anterior, debemos ser bien cuidadosos que dejamos entrar a nuestra vida y que no, como él, bien importante, no escuchó las voces que decían ya no. Y en veces creo que es muy difícil o frustrante en veces para alguien que quiere enseñar o mostrar su experiencia de Dios. Y posiblemente se desanime en un momento, pero él no se desanimó, él estuvo en todo momento firme, posiblemente ya había experimentado, ya había tenido experiencia en ese momento, experimentó que él era el único que le podía ayudar. Entonces, bien importante para nosotros también experimentar, para saber quién nos va a ayudar. Sí, quisiera retomar un poquito lo que decía usted, hermana. Usted decía, bueno, Jairo tenía cosas que nosotros no tenemos. Yo creo que efectivamente, pero yo creo que tenía más decisión, más, de alguna manera, confianza en Jesús. Pero desde otro punto de vista, nosotros estamos en mucha ventaja con respecto a Jairo. Uno,
Porque tenemos, usted comentaba al principio, ¿qué tenemos nosotros hoy en nuestra vida, dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Jairo probablemente escuchaba, oh, Jesús sana, Jesús ha hecho esto, Jesús ha hecho muchas cosas. Y él con eso estaba seguro que lo podía hacer con su hija. Pero nosotros inclusive tenemos más, si le puedo, el nombre puede ser más herramientas que él mismo. Porque tenemos al Espíritu Santo, porque hoy tenemos la palabra de Dios, porque hoy tenemos muchas cosas que él no tenía. Ahora, probablemente aquí sucede lo que usted comentaba. ¿Qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra vida? Porque de alguna manera puede ser que esto sea fe de él, ¿verdad? Mas sin embargo, la fe de nosotros es, ¿se acuerdan lo que dijimos? ¿Qué es la fe de nosotros hoy en día los cristianos? La La experiencia. Entonces, como cristianos yo creo que la mayoría tenemos muchas experiencias, o por lo menos ustedes los que estamos aquí, hemos experimentado a través de esa relación personal con Dios lo que Él puede hacer en nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado, insisto, como usted decía, que entre en nuestra vida, porque yo creo que todos hemos tenido detalles en nuestra vida, en nuestro caminar, gente a nuestro alrededor que nos anima, usted decía, y usted también nos anima, nos apoya, nos impulsa, pero hay mucha gente también que te dice, no, ¿para qué lo haces? O simplemente el hecho de seguir algo que tradicionalmente se lleva, ¿verdad? Mucha gente, nosotros los invitamos, mire, tengo una experiencia personal, más cercanía con Jesús, y mucha gente insiste, no, pero es que la forma tradicional estamos más cómodos, ¿verdad? Pero nosotros por experiencia hemos visto que si tenemos esa relación personal con Jesús, ya lo tenemos dentro de nosotros, y en el momento que nosotros lo queramos, Él ahí está, porque prometió estar con nosotros todos los días, decíamos en la grabación anterior, hasta el final, ¿verdad? Ahora, a veces, ¿qué estamos pidiendo? O a lo mejor el secreto está ahí en lo que nosotros queremos para nosotros, ¿verdad? A lo mejor San Pablo dice, si no se les da, es porque a lo mejor no saben pedir, ¿verdad? ¿Qué nos conviene? Así como dijo usted, ¿qué nos conviene a que entre a nuestra vida y qué no nos conviene? ¿Verdad? Entonces, es un buen ejemplo y ya para aplicarlo hoy en el 2021, ¿verdad? Tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Físicamente Jesús no está, pero Él está trabajando a través del Espíritu Santo y lo tenemos aquí. Ahora con la pandemia, decíamos en la otra grabación, andábamos desesperados los católicos, ¿no? Hoy no tenemos comunión, hoy no tenemos la misa, hoy no tenemos, pero el Señor está adentro. Sí. Yo creo que, hermano, una de las cosas muy importantes referente a lo que decía Efraín, el a veces la información negativa, equivocada que a veces nos llega, y básicamente en mi misma familia, ¿no? Yo he visto eso. En los principios, como usted decía, de la pandemia, pues todos deseábamos, pues una vacuna para esto y para el otro, ¿no? Y ahora que la vacuna está dispuesta, muchos por falta de información o cualquier situación ya están un poco escépticos, no, puede ser que no, porque han ocurrido algunas cosas. Y esto me trajo un punto personal en mi propia vida, ¿no? Asimilé yo algo así como, había yo escuchado de Jesús toda la vida, y hace aproximadamente unos 10 años antes de ir a la comunidad, antes de estar en este nuevo estilo de vida que he descubierto a través del Evangelio, ¿no? Yo estaba experimentando una depresión muy, muy fuerte, ya inclusive podía pasar por muchas noches sin dormir, y una vida muy, muy, muy fuerte, muy, muy triste, muy fea, ¿no? Y escuchaba yo continuamente lo que falta es que tengas fe,
que tengas fe y que tengas fe. Pero luego habíamos dicho en un momento, ¿no? Pero ¿qué es la fe? Entonces, precisamente lo que fui experimentando en el momento conforme fue pasando la situación, porque yo escuchaba eso que decían, bueno, es que la fe auténtica es la donde tienes una relación con Dios. Entonces, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso, no? A pesar de que yo escuchaba de Jesús y había creído en Jesús, pues era muy difícil, ¿no? No fue como algo que salía así de la noche a la mañana, ¿no? De que el milagro fue de así, no, sino fue en un proceso, porque conforme fui involucrándome en la parroquia, en la comunidad, que me invitaron a varios ministerios, entonces ahí, después de un tiempo, me di cuenta que en realidad parte medicina y parte el proceso de descubrir lo que ya estaba en mí, de que Jesús en realidad era la solución en la parte espiritual, ¿no? Y que en la física la medicina. Entonces fue como un proceso, ¿no? Mucha gente, yo he escuchado que han dicho que de pronto así les ha ocurrido un milagro, ¿no? Un acontecimiento grande en su vida, y yo se los comparto, ¿no? No fue así como que de la noche a la mañana salí de eso, ¿no? Pero sí en el transcurso de un par de años, 2 o 3 años, el proceso vino lentamente, y cuando menos me di cuenta, había ya retomado una gran parte de mi vida, y precisamente no fue así como que pues ya Jesús sanó mi vida totalmente, ¿no? Sino continúa todavía esas cosas ahí, pero ahora ya el Espíritu le ayuda a tener un mejor manejo en esa situación, ¿no? Y yo creo que precisamente eso es lo que a muchos de nosotros, ¿no? Porque cuando platicamos con hermanos es así, ¿no? Que piensan que la fe consiste en eso, en que se realice lo que yo deseo físico en el momento en el que yo lo pido, ¿no? Y obviamente no es así, ¿no? Para muchos es un proceso en el descubrir lo que ya está ahí en Jesús, que el Espíritu está ahí y que el poder de Jesús está ahí para ayudarnos en todo momento, ¿no? Decía que Jesús escuchaba, ¿verdad? Me recordé esa frase porque muchas de las veces la escuché yo en mi proceso. Jesús está ahí. Y Jesús está ahí, Jesús está ahí, ¿no? Y ahorita que lo escuché, me di cuenta de cuántas veces lo escuché, ¿no? Y digo, verdaderamente Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos, ¿no? A estar siempre al pendiente cuando nosotros estemos abiertos a querer, ¿no? Que Él nos ayude. Precisamente yo creo que ahí es donde, como estaban diciendo ustedes ahorita, es bien importante la manera de pedir, como principalmente para mí todos, ¿no? Porque volviendo al Evangelio ahí con Jairo, ¿no? Él le pedía a Jesús, ¿no? Que le pusiera las manos para él. Pensaba que con eso iba a estar bien, pero ya le habían dicho que había muerto. Entonces, posiblemente en ese momento él quería nada más, ¿no? Que no sabemos la situación, si lo relacionamos en la historia. ¿Qué era lo que tenía la niña? O estaba enferma, algo, cualquier situación con las que nos suceden a nosotros. Él posiblemente más quería que estuviera bien, pero sin embargo, Jesús le dio más, ¿no? La resucitó. Entonces, en veces pedimos cosas que queremos nosotros, Jesús nos quiere dar más siempre, o nos da más, pero nosotros no estamos muy limitados en esa forma. Sí, recordemos que hemos hablado aquí, Dios quiere lo mejor y un poquito más para nosotros, para compartir todo lo que es Él y tiene. Entonces, es bien importante eso. Es difícil, como ya hemos comentado en otras grabaciones, para personas, por la manera en que hemos aprendido. Es difícil, ahorita por ejemplo, relacionarnos, por ejemplo, decíamos una relación personal con Jesús, como en este caso, Jairo lo tenía físicamente, ¿verdad? Físicamente lo podía tocar y todo. Ahora de repente por la manera en que hemos vivido nuestra vida espiritual o que lo que creemos que es espiritual,
se nos complica, a muchas personas no encontramos como el hilo, porque cuando tiene una necesidad, usted decía bien, cuando tienes, no hallamos para dónde correr, o sea, no tenemos esa claridad, no tenemos esa experiencia espiritual, hacemos cosas físicas, ¿verdad? Que nosotros de alguna manera le llamamos que es espiritualidad, pero es un poquito más, ¿verdad? Esa relación, experimentar el amor de Dios. Él está con nosotros, repetimos, todos los días de nuestra vida, está allí, ¿verdad? Entonces, Él quiere lo mejor y un poquito más para cada uno de nosotros. No sé si tiene alguien algo más que aportar. Yo creo y pienso que en la actualidad Jesús todavía sigue haciendo sus milagros en cada uno de nosotros, porque muchos estamos vivos porque respiramos, ¿verdad? Y ahorita en la actualidad no es que va a levantar un muerto o algo así, pero sí nos da la vida eterna cuando nosotros a veces estamos respirando, pero estamos muertos espiritualmente porque no lo conocemos, no sabemos nada de Él, pero cuando lo empezamos a conocer y tenemos ya esa relación, es que ya tenemos vida en Él. O sea, ya vivimos espiritual, tenemos poco más de vida espiritual. Seguimos aprendiendo, pero ya somos un poquito más claros en lo que nos hacía falta, que era Él, ¿verdad? Usted comentaba hace rato que el Padre en la homilía del domingo nos decía que debemos de pensar de manera espiritual. Y lo que pasa es que nosotros toda la tendencia, bueno, la mayoría de nuestros hermanos, toda la tendencia es a lo que podemos ver o con los sentidos. Ver, tocar, escuchar, nos vamos por ahí. Pero hace 1 o 2 clases hablábamos que esto en realidad es espiritual, una realidad espiritual. Y nosotros tenemos que ir un poquito más de lo físico. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos ilumina la mente, ¿verdad? Y tratar de pensar, tenemos que pensar como piensa Dios. No, cuidado, ¿se acuerdan? Nos comentaba el Padre la otra vez, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú no puedes, apártate de mí, atrás de mí. Tú estás pensando como ¿quién? Como los hombres, pero no como Dios. Entonces, debemos tener bien claro, yo creo todos los cristianos, esa separación. Si queremos llegar a esa realidad un poquito más, a perfeccionar más eso, tenemos que ser conscientes, separar la parte humana y en qué momento empieza la parte espiritual. Rezar todo el día probablemente no sea tan espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? No tiene que ser. Una persona podemos ir todos los días a misa y no puede ser tan espiritual. Lo más importante, ¿se acuerdan que hablábamos de los frutos? Cuando la persona empieza a dar frutos, y buenos frutos, es cuando se reconoce que está avanzando ya en la parte espiritual. Lo que pasa es que para pensar como espiritualmente tenemos que poner mucho de nuestra parte, o sea, en crecimiento, en pensar lo que Dios quiere para nosotros, pero cuando no queremos, se nos facilita más, por lo mismo que no tenemos esa experiencia quizás, queremos más bien que Dios piense como nosotros. Entonces queremos que Dios baje al nivel de nosotros en vez de nosotros esforzarnos un poquito y pensar espiritualmente. Y le queremos dejar, en ese caso así, le dejamos todo el trabajo a Dios, sin poner nada de nuestra parte. ¿Qué piensa? Yo creo que dijo una cosa muy importante, ¿verdad? Siempre pensar qué es lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? Porque lo que nosotros, o sea, el plan de Dios, me refiero al plan de Dios, yo creo que eso se refería. ¿Qué es el plan de Dios para mí? Para que yo entre en ese plan, ¿verdad? Porque de lo contrario estamos tratando de cubrir todas nuestras necesidades. Probablemente Jairo, lo que más le importaba era su hija, su bienestar, y a quién no, ¿verdad?
Pero nosotros, si trascendemos un poquito más, ¿cuál es el plan que Dios tiene para mí? Y cómo nosotros como cristianos podemos ingresar a ese plan que ya se empiece a realizar, ¿verdad? No sé. Sí. Yo creo que importante, ¿no? Unas clases atrás decíamos, ¿no? El propósito para nosotros humanamente es tener éxito en la vida, ¿no? Rodeados de todo lo que nos interesa. La vida espiritual diferente, ¿no? Es sabernos relacionar con Dios. Entonces yo creo que nos falta esta parte. Yo creo que nuestra misma tendencia, nuestras mismas cosas, nuestro mismo círculo en el que nos rodeamos, en veces nos ayuda, nos impide, ¿no? Que nos relacionemos con Dios, ¿no? En esa manera espiritual. Entonces, cuando hablamos de creo en Dios, creo y tengo fe, no, yo creo que no sabemos realmente de qué estamos hablando, sin esa experiencia de la que estamos hablando posiblemente tuvo Jairo, ¿no? Entonces creo que nos ayuda o nos limita. Sí. Creo, hermano, que cuando desconocemos la realidad de las dos realidades de nuestra vida, ¿no? Una que es física, pero la otra realidad es la espiritual, ¿no? Que básicamente todos estamos llamados a vivirla, pero se me hace muy curioso porque en las anécdotas en mi familia, casi en el lado de la vida espiritual, era muy limitado, ¿no? Casi siempre nos limitábamos. Vamos a pedirle al Señor para que cuando orábamos juntos en familia o íbamos a misa, casi siempre todos los intereses iban encaminados o iban direccionados a lo físico, necesidades de la familia, que el trabajo no nos falte, que haya comida, y era muy limitado, ¿no? Básicamente era eso, a puro físico, enfermedades y eso, ¿no? Pero ahora ya que estamos un poco ya avanzados y que nos damos cuenta de que la realidad del ser humano, la más importante es la espiritual, y que es precisamente a esa, ¿no? En la manera personal, para mí, digo yo, es la más importante, ¿no? Y precisamente el estar abiertos a esa realidad espiritual, como lo decíamos en algunas clases atrás, ¿no? Que basta estar dispuestos para que una semilla de mostaza así de pequeña pueda florecer tan grande, ¿no? Y precisamente yo creo que en algún momento hasta te da miedo, ¿no? El pensar así, decir, ay, ¿cómo que yo pudiera hacer todas esas cosas tan grandes, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya en el lado espiritual que empiezas a conocerlo, te dice, eso es precisamente a lo que estás, a esa nueva vida, es a la que Jesús te invita, ¿no? Y de pronto yo creo que da miedo, ¿no? Y se me quedó grabado lo que dijo mi hija, ya cuando me llevaban al quirófano, pues me dio miedo, ¿no? Porque mis niños estaban pequeños. Y yo creo que es ahí donde el interés físico es como el que nos asusta, ¿no? El dejar, no sé, el situaciones económicas, la casa, el auto, las cosas que me pudieran hacer falta. Y precisamente ustedes, como ustedes dijeron, ¿no? Ir más allá. El Señor tiene mejores y grandes cosas para nosotros, ¿no? Pero a veces las preocupaciones de la vida nos impiden, ¿no? Hacer eso. Entonces digo yo, bueno, hemos escuchado, ¿no? Que a un Dios con todo su poder, el abrir la puerta, comentaban en semanas pasadas, ¿no? La chapa está dentro. Imagínense el Dios, nuestro Dios todopoderoso, pero la decisión es de cada uno de nosotros, y ahí es donde de pronto le da un poquito de miedo, ¿no? Ay, caray, pues ¿a qué me llamará el Señor, no? Si yo estoy más cómodo, decía Lili, yo estoy más cómodo aquí en mi casa, voy y hago mi trabajo, y pues ahí los demás que naveguen, ¿no? Yo primero lo mío, y mira, entonces eso de pronto como que le da un poquito de miedo, ¿no? Al decir, bueno, quizá el Señor me va a llamar aquí, allá, ¿no? Pero
creo yo que el Señor no se equivoca, ¿no? En que nosotros pudiéramos ayudar, no a Él, porque Él no necesita nada de nosotros, pero sí a nosotros mismos, nuestros mismos familiares, ¿verdad? Nuestra misma comunidad, nuestros mismos. Entonces, esa es una manera de pensar que les comparto, ¿no? En ese sentido. Recuerdo que por lo que decía ahorita, una vez como en un estudio bíblico aprendíamos que Dios tiene la fuerza, pero no tiene el poder. Así como yo dije, ¿qué está pasando? Dios es todopoderoso. En este sentido, ¿no? Él tiene la fuerza, tiene todo para hacer todo. Pero si yo no quiero, Él no puede actuar en mí. Este es ese punto de vista. Con respecto a la parte espiritual, hablábamos de pedir cosas, que nos inclinamos por lo material. Mi experiencia personal desde hace tiempo ya se los había comentado a ustedes. Yo, por ejemplo, en mi oración, ¿no? Yo ya casi no pido cosas. Porque he experimentado ese amor de Dios que Él suple todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Entonces, no digo que no lo hagamos. Muchas veces nos reunimos aquí, oramos por enfermos, está bien eso. Pero recordemos que lo que más importa es la parte espiritual. Si estoy consciente de que Dios, el Espíritu Santo, vive en mí y me conoce aún más que lo que yo me conozco, debo de ser consciente de que mis necesidades, Él quiere lo mejor y un poquito más para mí, ¿de acuerdo? Entonces Él me conoce mejor que yo. Él sabe mejor que yo qué es lo que necesito. Y yo creo que con esto podemos cerrar esta conversación, ¿no? La parte espiritual es esa. Entramos en eso, cuando ya sabemos que Dios puede trabajar en mí. Tener la confianza que lo hemos experimentado y que Él verdaderamente trabaja en mí. Y no vamos a andar corriendo para ver dónde está, a ver dónde lo sacamos, ¿verdad? Él está dentro de nosotros. Depende de nosotros, como decía el hermano, si le abrimos, si le damos la oportunidad, en cualquier área de nuestra vida. Entonces, pues la invitación sería eso, ¿no? Que dejemos al Señor, así como Jairo lo tuvo físicamente, ahora lo tenemos espiritualmente dentro de nosotros. Entonces, tenemos ventaja porque Él no tenía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos probablemente fue la iluminación del Espíritu Santo, yo no lo puedo decir, pero nosotros el Espíritu Santo está dentro y en todo momento. Ya hemos aprendido eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto cerramos. Esperemos que hemos aprendido algo entre todos y que las personas que nos están viendo pues hayan aprendido algo también. Gracias. Gracias.